Muchos cristianos creen que el mayor signo de madurez espiritual está en dones visibles, en la frecuencia a cultos o incluso en el rigor con que siguen reglas religiosas. Pero, ¿y si el verdadero signo de una vida llena del Espíritu está siendo ignorado dentro de las propias iglesias? El apóstol Pablo reveló, en su carta a los Gálatas, un código espiritual silencioso, poderoso, pero frecuentemente olvidado. Un signo que no se manifiesta en actuaciones públicas, sino en las reacciones más íntimas, en las relaciones más difíciles, en las decisiones más solitarias. Un código que no depende de carisma, sino de transformación. Y es precisamente sobre este código que casi nadie habla. Si temas como este hacen que reconsideres todo lo que creías haber entendido sobre la vida cristiana, aprovecha y suscríbete. Siempre hay algo más profundo esperando por ti por aquí. La epístola a los Gálatas lleva un tono de urgencia que se destaca entre las cartas del apóstol Pablo. Desde los primeros versículos se percibe que no hay espacio para un saludo prolongado o elogios introductorios. Pablo va directo al grano, expresando su perplejidad ante el hecho de que esos hermanos se estaban desviando tan rápidamente de aquel que los había llamado por la gracia de Cristo. La situación era grave. Falsos maestros habían infiltrado la iglesia tratando de imponer la observancia de la ley mosaica como requisito para la salvación. Era una amenaza no solo a la libertad cristiana, sino a la propia esencia del Evangelio. El capítulo 5 surge como un clímax teológico y práctico, donde Pablo contrasta con firmeza dos formas de vivir, según la carne, que busca justificación por obras, y según el Espíritu, que se somete a la gracia de Dios. La tensión entre libertad y esclavitud permea toda la carta. Pablo deja claro que Cristo liberó a los creyentes para que vivieran una vida libre, pero esa libertad no debe confundirse con libertinaje. Al contrario, debería conducir al servicio mutuo en amor. El trasfondo del capítulo 5 revela que el problema de los Gálatas no era solo teológico, sino profundamente comportamental. El intento de justificarse por las obras de la ley estaba generando división, orgullo espiritual y destrucción de las relaciones dentro de la comunidad. Por eso Pablo no presenta el fruto del Espíritu como un apéndice moral, sino como la verdadera evidencia de una vida que comprendió la gracia y responde a ella con transformación real. Al llegar al versículo 16 del capítulo 5, el apóstol introduce el contraste que sostendrá todo el desarrollo del pasaje. Vivan por el Espíritu, y en modo alguno satisfarán los deseos de la carne. Esta afirmación no es solo un consejo piadoso, sino una convocatoria estratégica ante el caos espiritual que amenazaba a esa iglesia. Era como si Pablo estuviera diciendo, el camino para vencer el legalismo, el pecado y los conflictos está en vivir una vida gobernada por el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, por lo tanto, aparece como un contraataque divino a la decadencia humana y a la quiebra de los intentos religiosos basados en el mérito personal. La elección de palabras de Pablo en este capítulo es intencionalmente combativa. Habla de lucha, de oposición constante entre la carne y el espíritu. Esto revela que la vida cristiana no es neutra, se desarrolla en un campo de batalla, donde decisiones diarias revelan qué influencia está predominando. Al introducir el concepto del fruto del Espíritu, Pablo no ofrece un ideal inalcanzable, sino una dirección posible, siempre que el cristiano permanezca en sintonía con la fuente de la verdadera transformación, el Espíritu de Dios. Era un mensaje que los Gálatas necesitaban escuchar con urgencia, pues estaban siendo seducidos por un camino de apariencia religiosa, pero vacío de vida espiritual auténtica. El trasfondo del capítulo 5, por lo tanto,
Nos ayuda a entender que el fruto del Espíritu no surgió como un poema sobre virtudes, sino como un remedio celestial contra una enfermedad espiritual en etapa avanzada. La énfasis de Pablo estaba en restaurar la centralidad del Espíritu en la caminata cristiana, para que la libertad del Evangelio no fuese sustituida por una esclavitud disfrazada de celo religioso. Y al hacer esto, preparó el terreno para revelar un código espiritual que muchos aún hoy ignoran: la manifestación visible y concreta del Espíritu en la vida diaria, expresada en actitudes, reacciones y elecciones marcadas por el amor, la paz y un dominio propio que ninguna ley puede producir. En el corazón de la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo destaca una de las tensiones más intensas de la experiencia cristiana: la batalla interior entre la carne y el espíritu. Esta oposición no es solo una metáfora teológica, sino una realidad existencial vivida por todos los que han sido regenerados. Pablo afirma que la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. No describe una lucha pasajera, sino una guerra continua, cuyas trincheras están dentro de cada creyente. La carne, en su entendimiento, no es solo el cuerpo físico, sino la naturaleza pecaminosa heredada de la caída, que se rebela contra Dios y busca satisfacer sus propios deseos sin considerar la voluntad divina. Pablo no minimiza esta batalla ni ofrece soluciones simplistas. Al contrario, reconoce la profundidad del conflicto y orienta a los creyentes a elegir diariamente qué voz seguirán. Esta elección, según él, define no solo el comportamiento exterior, sino el destino espiritual. Vivir según la carne lleva a la muerte, a la esclavitud y al desorden. Vivir según el Espíritu conduce a la libertad, a la vida y a la paz. Por eso, Pablo no coloca el fruto del Espíritu como una alternativa opcional, sino como la evidencia indispensable de una vida sometida a Dios. No se trata de esfuerzo humano para ser mejor, sino de la manifestación natural de quien está rendido al Espíritu. Esta guerra interior no es una experiencia exclusiva de los Gálatas. Ecoa en cada generación de cristianos. Muchos creen en el Evangelio, pero viven atormentados por impulsos, reacciones y deseos que parecen contradecir su fe. Pablo no condena a quienes sienten esta lucha. Reconoce que es parte del proceso de santificación. Sin embargo, también advierte: no se puede vivir en paz si la carne se alimenta constantemente. El espíritu necesita ser nutrido por la palabra, por la oración y por la comunión con Dios. Solo así el creyente será fortalecido para vencer, no por la fuerza del brazo, sino por el poder de aquel que habita en su interior. La profundidad de la enseñanza paulina en este punto revela que no basta saber lo que es correcto. Es necesario estar espiritualmente capacitado para practicarlo. Y esta capacitación no viene de la ley ni de la disciplina humana, sino de la presencia del Espíritu Santo. Pablo denuncia el legalismo no solo por ser inútil, sino por ser peligroso, ya que finge ofrecer control mientras atrapa al creyente en un ciclo de frustración. El Espíritu, en cambio, ofrece poder real para resistir al pecado y manifestar una nueva naturaleza. Es por eso que el fruto del Espíritu no es solo una lista de virtudes. Es el reflejo de una vida que se ha rendido a la influencia del cielo. Al colocar este contraste en el centro de su carta, Pablo demuestra que la verdadera espiritualidad no se define por reglas externas, sino por transformación interna. Y esta transformación no ocurre de forma mágica o automática. Exige entrega, vigilancia e intencionalidad. El cristiano que ignora esta batalla termina siendo vencido por ella. Pero aquel que comprende su naturaleza y busca ser conducido por el Espíritu, experimenta un cambio real, visible y continuo. Esta es la batalla que moldea el carácter, define los frutos y revela de verdad quién está al control de la vida de cada discípulo.
Cuando el apóstol Pablo presenta la lista de las obras de la carne en Gálatas capítulo 5, él no está solo describiendo comportamientos condenables. Él está levantando un espejo ante la humanidad para revelar con exactitud la profundidad de su corrupción moral. La carne, según Pablo, no produce solo deseos cerrados. Genera comportamientos concretos, vicios recurrentes y actitudes destructivas. La lista, que incluye prostitución, impureza, envidias, iras, celos, disensiones y otras prácticas semejantes, no es exhaustiva, sino representativa. Muestra cómo la naturaleza caída contamina todas las esferas de la vida humana: sexualidad, relaciones, espiritualidad y emociones. Pablo no escribe esta lista con frialdad académica. Lo hace con el celo de un pastor que ve el peligro que estas prácticas representan para la salud espiritual del pueblo de Dios. Al describir estas obras, él está advirtiendo que vivir dominado por la carne no es solo un problema moral, sino una evidencia de separación del espíritu. Las palabras "los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios" no son simbólicas. Apuntan a una consecuencia eterna. Esto hace que la advertencia sea aún más grave, ya que expone que no basta con profesar fe. Es necesario que haya transformación visible como fruto de esa fe. Esta exposición cruda de la carne no tiene el objetivo de humillar a los creyentes, sino de despertarlos. Pablo quiere que los gálatas reconozcan la seriedad del problema. Él sabía que el legalismo prometía control sobre el pecado, pero fallaba en generar un cambio verdadero. Por eso, él no solo describe el mal, sino que prepara el terreno para presentar el bien, el fruto del Espíritu. La comparación entre estas dos listas no es casual. Pablo quiere que los lectores vean con claridad el contraste entre lo que es producido por el esfuerzo humano y lo que nace de la presencia divina. La lista de las obras de la carne también sirve como diagnóstico espiritual. Ayuda al creyente a identificar áreas de su vida que aún están siendo gobernadas por deseos desordenados. Este examen es necesario, no para alimentar culpa, sino para conducir al arrepentimiento y a la dependencia del Espíritu. La carne se manifiesta cuando el corazón se distancia de la gracia. Por eso, Pablo no sugiere técnicas de comportamiento, sino un cambio de gobierno interior. La carne debe ser crucificada, y esto solo es posible cuando el Espíritu Santo asume el control del ser. Este retrato sombrío de la carne no es el fin de la historia. Sirve para valorar aún más el poder del Espíritu en regenerar, purificar y restaurar. Pablo sabía que no bastaba con decir a los gálatas lo que debían evitar. Necesitaba mostrar lo que Dios es capaz de producir cuando encuentra un corazón sumiso. Y es exactamente eso lo que hace al introducir el fruto del Espíritu justo después. El cambio no viene por miedo a la penalización, sino por rendición a la presencia de aquel que transforma el alma por completo. Antes de continuar, vale hacer una pausa rápida entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Cuál de estas áreas más te desafía en el día a día? Deja en los comentarios. Tu experiencia puede enriquecer el entendimiento de mucha gente que también está buscando crecer en esta caminata. Al introducir el concepto del fruto del Espíritu en su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo no está simplemente enumerando virtudes que todo cristiano debe aspirar. Está describiendo la esencia del carácter cristiano, moldeado no por esfuerzo propio, sino por la acción continua y profunda del Espíritu Santo. El contraste con las obras de la carne es intencional y preciso. Mientras que las obras de la carne nacen de una vida centrada en el ego, el fruto del Espíritu brota de una vida rendida al gobierno de Dios. La lista presentada por Pablo incluye amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Cada uno de estos aspectos revelando una dimensión específica de la transformación que ocurre en el interior de aquel que anda según el Espíritu.
El uso del término fruto en singular ya es, por sí mismo, un mensaje poderoso. Pablo no habla de frutos, como si fueran virtudes independientes que pudieran ser elegidas según conveniencia. Habla de un único fruto con múltiples manifestaciones. Esto apunta a una unidad espiritual. Todas estas características deben crecer juntas en la vida del cristiano. No es posible desarrollar solo la alegría sin que el amor también esté presente, o demostrar paciencia sin ejercer dominio propio. El fruto del Espíritu no es el resultado de una ética cristiana, sino la evidencia visible de una vida espiritual sana. En Juan capítulo 15, Jesús ya había enseñado que el árbol que permanece en la vid dará fruto naturalmente. Pablo retoma esta lógica y la aplica a la realidad del Espíritu. La profundidad de esta lista nos muestra que Pablo no está interesado en cambios superficiales. No propone una religiosidad comportamental que solo disfraza al viejo hombre. El fruto del Espíritu es una obra orgánica, silenciosa y constante, que alcanza el núcleo de la identidad humana. Amor que trasciende la conveniencia, alegría que resiste al sufrimiento, paz en medio del caos, paciencia ante las fallas ajenas. Cada expresión de este fruto confronta directamente las inclinaciones naturales de la carne. Y es exactamente esto lo que lo hace tan esencial. No es producido por naturaleza, sino por gracia. Pablo, en su sabiduría apostólica, está apuntando hacia un cristianismo que va más allá de la apariencia, llegando a la esencia. Vale destacar que, a diferencia de las manifestaciones espirituales que pueden variar entre los miembros del cuerpo de Cristo, el fruto del Espíritu está llamado a ser visible en la vida de todo creyente. No es un don que algunos poseen y otros no. Es la señal de que el Espíritu está actuando. Esto rompe la idea de un cristianismo dividido entre los espirituales y los comunes. Para Pablo, todos los que son guiados por el Espíritu deben expresar este fruto en su caminar diario. En Efesios capítulo 5 vuelve a tocar este punto, diciendo que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, mostrando que esta transformación es abarcadora y no limitada a situaciones específicas. La énfasis de Pablo en Gálatas 5 es clara. El verdadero cristianismo no se mide por observancias externas, sino por una vida interior que fructifica para la gloria de Dios. El fruto del Espíritu es la firma divina en el alma humana, la prueba de que la gracia no solo perdona, sino que también transforma. Es por eso que Pablo invierte tanto tiempo y energía en presentar esta verdad. Sabía que el legalismo puede producir apariencia de santidad, pero solo el Espíritu Santo puede generar carácter cristiano auténtico. Y esto es algo que ninguna ley puede fabricar, pero que todo corazón sumiso puede experimentar. La elección del término fruto, en singular, hecha por el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, no es un detalle gramatical irrelevante, sino una decisión teológica cargada de significado. Mientras que sería común esperar que él listara las virtudes como frutos distintos, dado que se refería a varias cualidades, él opta por una estructura que apunta hacia la indivisibilidad de la vida en el Espíritu. El uso del singular revela que Pablo veía estas cualidades no como múltiples opciones espirituales, sino como partes inseparables de una misma realidad espiritual. El fruto del Espíritu es uno porque nace de una única fuente, la presencia activa del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Esa decisión lingüística comunica que no es posible elegir entre amor, alegría o dominio propio, como si fueran características autónomas que el cristiano pudiera desarrollar aisladamente. Todas estas manifestaciones deben surgir juntas, en equilibrio, como expresión de la nueva naturaleza. Pablo está enseñando que el Espíritu no produce un carácter fragmentado, sino un carácter integrado. En otras palabras, quien tiene el Espíritu manifiesta amor y al mismo tiempo demuestra mansedumbre, paz y fidelidad.
La ausencia de una de estas virtudes puede ser una señal de que el corazón aún está siendo gobernado por rasgos de la carne. Aunque haya apariencia de espiritualidad en otras áreas, el uso del singular también sugiere que el fruto del Espíritu es un proyecto completo de Dios para el carácter cristiano. No está siendo formado de manera parcial o improvisada. Es como un árbol sano que, en su estación, da un fruto completo, con cáscara, pulpa, semillas, dulzura y forma. De la misma manera, el Espíritu trabaja en cada aspecto del alma, refinando sentimientos, actitudes y reacciones. No hay espacio para duplicidad en este proceso. El mismo Espíritu que enseña el amor también enseña el dominio propio. Lo que genera alegría también conduce a la paciencia. Es una obra total, coherente y armónica. Este detalle también corrige una distorsión común en el medio cristiano, donde muchos buscan una espiritualidad selectiva, enfatizando virtudes que les son más fáciles o convenientes, mientras descuidan otras. Pero el apóstol no nos da esa libertad. Al usar el singular, nos obliga a confrontar la integralidad de la transformación que el Espíritu opera. Es imposible ser verdaderamente lleno del Espíritu y al mismo tiempo estar dominado por constantes explosiones de ira, envidia o inmoralidad. El fruto es uno solo, y donde Él está, la carne está siendo crucificada, como el propio Pablo afirma más adelante en el versículo 24. Esta énfasis en el singular nos lleva a una conclusión poderosa. El Espíritu Santo no quiere solo mejorarnos en ciertos aspectos, sino regenerarnos por completo. No se trata de una reforma de carácter, sino de una nueva creación. El fruto del Espíritu es, por lo tanto, la firma divina de que el viejo hombre está muriendo y el nuevo está siendo formado. Este es el código que muchos ignoran, la noción de que el cristianismo verdadero es una transformación unificada, donde todas las áreas de la vida comienzan a reflejar gradualmente el carácter de Cristo. Y esto solo es posible porque el Espíritu no divide, Él unifica. Cuando el apóstol Pablo inicia la lista del fruto del Espíritu con la palabra amor, no está simplemente haciendo una elección estética o arbitraria. Está estableciendo la base sobre la cual todas las otras virtudes se sostienen. El amor, para Pablo, es más que un sentimiento o una actitud amable, es la fuerza que da sentido y forma a toda la vida cristiana. En 1 Corintios capítulo 13, ya había dejado claro que, sin amor, cualquier manifestación espiritual pierde su valor. La presencia del amor en la cima de la lista del fruto del Espíritu es, por lo tanto, una declaración teológica. Todo comienza y depende de él. Este amor al que Pablo se refiere es el ágape, el amor divino, sacrificial, que busca el bien del otro, sin esperar nada a cambio. No es un amor condicional, basado en simpatía o afinidad, sino una disposición interior moldeada por el propio carácter de Dios. Es este tipo de amor el que hace posible la paz verdadera, la paciencia duradera, la bondad auténtica. Sin amor, la alegría puede volverse egocéntrica. La mansedumbre puede ser pasividad. La fidelidad puede transformarse en rigidez legalista. El amor, por lo tanto, es la raíz que alimenta y organiza todas las demás virtudes, impidiendo que se conviertan en distorsionadas o artificiales. La centralidad del amor también revela la naturaleza relacional del fruto del Espíritu. Pablo no está describiendo un ideal individualista de espiritualidad, sino un carácter que se manifiesta en las relaciones. Es en el contacto con el otro que el fruto se evidencia. Amar a quien nos ama puede ser natural, pero amar a quien nos hiere, a quien nos contradice, a quien no retribuye, solo es posible por medio del Espíritu. Pablo quiere que los Gálatas entiendan que la verdadera señal de madurez espiritual no está en dones espectaculares, sino en actitudes que promueven reconciliación, perdón y unidad en el cuerpo de Cristo. En Romanos capítulo 5, Pablo enseña que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Esto confirma que el amor no es producido por esfuerzo humano, sino por la acción directa del Espíritu. Al poner el amor como primera virtud de la lista, Pablo no está sugiriendo que es la más fácil, sino la más esencial. Es el cimiento invisible que sostiene todo el edificio. Donde falta el amor, todo se derrumba. Donde reina el amor, las otras virtudes florecen con naturalidad. El amor como raíz del fruto del Espíritu es la revelación de que la vida cristiana no es una secuencia de obligaciones éticas, sino una respuesta apasionada a la gracia recibida. Pablo está mostrando a los Gálatas y también a la iglesia contemporánea que la evidencia más clara de una vida guiada por el Espíritu no está en la elocuencia ni en el conocimiento, sino en la capacidad de amar con profundidad, constancia y verdad. Amar no como ama el mundo, sino como ama Dios. Y este tipo de amor no puede ser producido por la carne, solo florece donde habita el Espíritu. El apóstol Pablo traza en Gálatas capítulo 5 un contraste vigoroso entre dos caminos espirituales, el legalismo y la vida en el Espíritu. Esta oposición no es solo una disputa doctrinaria, sino un divisor de aguas en la comprensión de lo que significa ser cristiano. Para Pablo, el legalismo representa el intento humano de alcanzar justificación mediante reglas, rituales y méritos personales. Ya la vida en el Espíritu representa la libertad que nace de la gracia, un caminar diario de rendición al gobierno divino. El problema enfrentado por los Gálatas no era la falta de religión, sino el apego a una espiritualidad basada en control y no en comunión con el Espíritu. Este contraste no es sutil en el texto. Pablo dice de forma incisiva que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les servirá. Gálatas capítulo 5, versículo 2. Él no está tratando solo de un ritual específico, sino de una mentalidad que anula la suficiencia del sacrificio de Cristo. El legalismo se disfraza de celo, pero en el fondo es un sistema que fortalece la carne, pues deposita la esperanza en la capacidad humana. En oposición, la vida en el Espíritu está marcada por la dependencia constante, por la escucha sensible y por la transformación operada de dentro hacia afuera. Es por eso que el fruto del Espíritu no puede ser producido por un alma legalista. Él brota solo donde hay libertad espiritual. El legalismo promueve comparación, orgullo y acusación. Ya la vida en el Espíritu promueve humildad, compasión y santidad real. Pablo sabía que la comunidad de los Gálatas estaba corroyéndose por dentro porque había abandonado la gracia como fundamento. Ellos trataban de moldear el comportamiento con reglas externas, pero negligenciaban la obra del Espíritu en el corazón. Esto explica por qué el apóstol no solo condena la lista de las obras de la carne, sino que presenta el fruto del Espíritu como alternativa superior y eficaz. El fruto es la prueba de que el Espíritu está en acción, no la ley. En 2 Corintios capítulo 3, Pablo refuerza esta visión al afirmar que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Este es el corazón de su teología. La transformación verdadera no viene por la imposición de la ley, sino por la revelación de la gracia. El legalismo impone peso, el Espíritu concede poder. El legalismo exige perfección, el Espíritu conduce al arrepentimiento continuo y crecimiento constante. Esta tensión continúa presente en la iglesia contemporánea, donde muchas veces la apariencia de santidad sustituye la realidad del fruto espiritual. Al presentar este contraste de forma tan intencional, Pablo no solo enseña, sino que libera. Él muestra que la verdadera evidencia de madurez cristiana no está en cuántos mandamientos alguien cumple, sino en cuánto del fruto del Espíritu está visible en su vida. La paciencia ante la provocación, la bondad con quien no puede retribuir, la mansedumbre en los conflictos. Todo esto apunta hacia una vida gobernada por algo mayor que la ley, el Espíritu Santo. Y donde el Espíritu está,
Allí hay libertad, no para pecar, sino para fructificar. La obra del Espíritu Santo en la formación del fruto no es instantánea ni automática. El apóstol Pablo deja claro que se trata de un proceso continuo, profundamente ligado a la permanencia, a la comunión y a la rendición diaria. Diferente de las obras de la carne, que surgen rápidamente y con naturalidad, en la ausencia de vigilancia espiritual, el fruto del Espíritu exige cultivo. Es por eso que Pablo usa el lenguaje agrícola. Un fruto necesita de raíz, tiempo, cuidado y ambiente propicio. El Espíritu trabaja a partir de la nueva naturaleza implantada en la conversión, y a partir de ahí comienza a moldear el carácter del creyente con precisión y paciencia. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo declara: aquel que comenzó buena obra en vosotros, la ha de completar hasta el día de Cristo Jesús. Esta buena obra es, entre otras cosas, la formación del carácter de Cristo en cada discípulo. El Espíritu actúa iluminando la mente por la palabra, convenciendo del pecado, fortaleciendo en las tentaciones y desarrollando en nosotros un nuevo patrón de respuestas ante la vida. Él no impone cambios, Él forma el fruto a medida que nos rendimos. Esto exige cooperación. Quien resiste al Espíritu endurece el corazón y retrasa el proceso. Pero quien anda en comunión experimenta una transformación progresiva y profunda. Pablo también asocia este crecimiento al concepto de andar en el Espíritu, mencionado varias veces en Gálatas capítulo 5. Andar implica continuidad, dirección y decisión. El creyente que desea ver el fruto del Espíritu en su vida no puede vivir en pasividad espiritual. Es necesario rechazar los impulsos de la carne, buscar la presencia de Dios, cultivar hábitos santos y abrir espacio para que el Espíritu gobierne cada área del alma. Esto no ocurre sin dolor, pues exige poda, disciplina y renuncia. Pero el resultado es una vida que glorifica a Dios de manera práctica y constante. Otro aspecto esencial de este proceso es la comunión con el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo forma el fruto en nosotros, muchas veces a través de relaciones desafiantes. Es en el convivio con el prójimo que la paciencia es probada, que la bondad es ejercida, que la mansedumbre es perfeccionada. Por eso, la vida en comunidad es un laboratorio espiritual donde el Espíritu nos enseña a vivir el Evangelio en su forma más real. El fruto no se desarrolla en aislamiento, sino en el roce de las relaciones, en el perdón practicado, en la humildad asumida. Lo que Pablo revela con todo esto es que el cristianismo no es una performance religiosa, sino un proceso espiritual conducido por el Espíritu Santo. El fruto no es producido por la fuerza de voluntad, sino por la rendición diaria. Quien anda en el Espíritu no busca solo hacer lo que es correcto, sino que se convierte en alguien transformado de dentro hacia afuera. Este es el milagro de la vida cristiana, una naturaleza nueva siendo formada, no por imposición externa, sino por una acción sobrenatural que genera amor, paz, dominio propio y todas las demás virtudes. Donde el Espíritu habita, el fruto aparece, aunque lentamente, siempre de manera segura y constante. Al final del capítulo 5 de su carta a los Gálatas, el apóstol Pablo deja claro que el fruto del Espíritu no es una sugerencia para cristianos más espirituales, sino un camino obligatorio para todos los que verdaderamente pertenecen a Cristo. Él escribe que los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta declaración apunta a una realidad espiritual definitiva, pero que necesita ser traducida en una práctica diaria. Ignorar el fruto del Espíritu es, en la práctica, negar la centralidad del Espíritu Santo en la vida cristiana. Es intentar vivir el Evangelio sin su esencia. Y este es un riesgo tan real como común. Muchos cristianos, así como los Gálatas, se dejan envolver por una espiritualidad marcada por formas externas, frecuencia a cultos, vocabulario religioso, conocimiento bíblico. Sin embargo,
Cuando se observa el fruto, o la ausencia de él, se percibe que el carácter aún está siendo moldeado por criterios de la carne. La ira aún domina, la envidia aún corroe, la impaciencia aún explota con facilidad. Cuando el fruto es ignorado, el cristianismo se convierte en una fachada y no en una vida. Pablo, al listar el fruto del Espíritu, nos está revelando un código espiritual que muchos no perciben. El verdadero signo de madurez es un corazón transformado, no una agenda llena de actividades religiosas. Esta negligencia tiene consecuencias serias, tanto personales como colectivas. A nivel personal, lleva a la frustración y al cansancio espiritual. El creyente que intenta parecer espiritual, pero ignora el cultivo del fruto, vive en constante conflicto interior, pues no puede sostener una apariencia que no corresponde a la realidad de su alma. A nivel colectivo, esta ausencia de fruto genera iglesias enfermas, divididas, marcadas por rivalidades, chismes y disputas de poder. Es por eso que Pablo insiste tanto. Sin el fruto, la comunidad cristiana se desintegra, incluso si mantiene su estructura funcional. En Mateo capítulo 7, Jesús advirtió que por los frutos los conoceréis. No por los dones, no por las apariencias, sino por los frutos. Esta declaración ecoa la enseñanza de Pablo y refuerza cuánto este código espiritual es esencial para identificar la autenticidad de la fe. El riesgo de ignorarlo no está solo en vivir mal, sino en engañarse espiritualmente. Una vida sin fruto es, según Pablo, una vida gobernada por la carne, y él ya había dejado claro, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El fruto es más que virtud, es evidencia de salvación. Ignorar el fruto del Espíritu es cerrar los ojos ante la señal principal de que el Espíritu está realmente actuando. El Evangelio no vino solo para guiarnos al cielo, sino para hacernos semejantes a Cristo. Y esta semejanza se manifiesta en el carácter, en las reacciones, en la manera en que tratamos al otro. Pablo cierra el capítulo 5 convocando a los creyentes a no ser presuntuosos, ni provocadores, ni envidiosos, señales claras de una carne aún viva. El código que él revela y que muchos desatienden es este. El Espíritu no es una teoría, es una presencia que transforma. Y donde Él está, el fruto es inevitable. Muchas cosas cambian con el tiempo, pero el carácter moldeado por el Espíritu nunca envejece. Si este mensaje habló a tu alma, comparte con alguien que amas, comenta lo que Dios habló a tu corazón e inscríbete para continuar caminando con nosotros, paso a paso, en dirección a una fe más profunda y viva. Caminando con nosotros, paso a paso, en dirección a una fe más profunda y viva.